Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor. Y en la sesión de hoy día vamos a ver un poco sobre el oscilador 555, el temporizador. El 555 es un circuito de 8 pines, ya, bastante pequeño, ya, el cual se puede esquematizar según este dibujo, ya. Fíjense que nosotros tenemos la alimentación en la pata 1, ¿cierto? Y tenemos entre la pata 1 que sería la Tierra y el VCC que es la pata 8. ¿Ya? Acá tenemos un par de resistencias, un condensador, ¿ya? Pero lo importante, ya esquemáticamente hablando, ya cuál es la importancia del 555, es que un temporizador ya tiene un modo llamado monoestable, un modo llamado astable, con A. Entonces, la gracia, el propósito de este circuito es poder generar trenes de pulso. Recuerden que en el video de osciloscopios vimos que un tren de pulso es simplemente, si graficamos dentro de un gráfico voltaje versus tiempo, una señal ya cuadrada que está un rato arriba, un rato abajo, un rato arriba, un rato abajo. Entonces, podemos definir lo que es su frecuencia, ya como la cantidad de oscilaciones por segundo. Podemos obtener el periodo, ¿cierto? Que sería el tiempo en que se demora en hacer una oscilación. Y dentro de esa franja de tiempo que es el periodo, ¿ya? Nosotros podemos encontrar lo que es el tiempo en alta y el tiempo en baja. Recuerden que el tiempo en alta es el tiempo en que está en alta la señal, o sea, está high, ¿cierto? Y el tiempo en baja es el tiempo en que está abajo, en GND, por ejemplo. Y tal de que la suma de los dos, o sea, nosotros podemos hacer lo siguiente, que la suma del tiempo en alta más el tiempo en baja corresponde al periodo. Ya, pero también podemos definir otra cosa, ya que sería el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo corresponde al porcentaje, ¿cierto? Donde el tiempo en alta está respecto al periodo, que sería el TH más TL. Y eso se va a medir en porcentaje. O sea, si tenemos una forma de onda que está la mitad arriba y la mitad abajo, podemos decir de que el ciclo de trabajo es un 50%. ¿Ya? Si tenemos un 10% de la onda arriba y un 90% de la onda abajo, podemos decir de que el ciclo de trabajo es un 10%. Y así sucesivamente. Por otro lado, en un tren de pulso tenemos la frecuencia, ¿cierto? Tenemos el periodo, ¿cierto? Recuerden que frecuencia que se mide en hertz es lo mismo que 1 partido por periodo que se mide en segundos, ¿ya? Y para el caso astable, recuerden que vamos a analizar el modo astable, con A, del 555, y acá hay ciertas ecuaciones que son fijas, dadas por el fabricante, que en este caso tenemos que la frecuencia es igual a 1.44 dividido por R1 más 2R2 por C. Ya, ¿qué significa esto? Recuerden que le había dicho que el 555 era un generador de trenes de pulso. O sea, si tú le pones resistencia a condensadores, vaya a tener por la pata 3 que es la salida, va a tener una señal que sube y que baja, ¿cierto? Pero ¿qué define la frecuencia, el periodo, el ciclo de trabajo y cuánto tiempo está arriba y cuánto tiempo está abajo? Lo van a definir estos tres componentes. Vamos a tener un condensador que va a estar unido entre el pin número 6 y la Tierra. Vamos a tener una resistencia 1 que va a estar unido entre el VCC y la pata 7 y un R2 que va a estar puesto entre la pata 7 y la pata 6. ¿Ven? Entonces estos tres valores ya van a definir ya la forma de onda del tren de pulso. Entonces, en este caso vamos a tener un condensador también en la pata 5, pero ese simplemente no está dentro de los cálculos, ya tiene otras funciones, ya eliminación de transiente, entre otras cosas. Y acá lo importante es lo siguiente, que por la pata 3 nosotros vamos a obtener el pulso. Para poder probar este pulso, ¿cierto? Acá en este esquemático tenemos conectado una resistencia de 220 ohm y un diodo LED, ya a tierra. Entonces con eso, si esto fuese un Protor, más adelante vamos a hacer la experiencia en un Protor, vamos a ver de que el LED se prende, el LED se apaga, el LED se prende, el LED se apaga, siguiendo este patrón. Entonces, para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Nosotros viendo el datasheet del 555 vamos a encontrar esta fórmula, que es F igual 1,44 dividido por R1 más 2R2 por C. R1, la resistencia entre 7 y 8. R2, la resistencia entre 6 y 7. Y C, el condensador entre 6 y tierra. Y eso es lo mismo que 1 partido por periodo. También vamos a encontrar dos ecuaciones respecto al tiempo en alta y el tiempo en baja. Respecto al tiempo en alta vamos a tener 0,7 factor de RA más RB por C. Y tiempo en baja, ¿cierto? Sería 0,7 por RB por C. Ya, entonces, en función de eso, ya vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Ya, vamos a suponer de que tenemos que diseñar un 555, o sea, al menos los componentes que se le conectan al 555. El resto de la circuitaría se mantiene constante. Ya, o sea, la unión entre el 4 y el 8, entre el 2 con el 6, el 5 condensador a tierra y todo lo demás es parte del funcionamiento estable del 555, y lo que podemos modificar, manipular para poder lograr esta forma de onda es simplemente estos tres parámetros. ¿Ya? Entonces, para poder probarlo, vamos a tener lo siguiente. Supongamos que queremos formar un tren de pulsos con una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Y con un ciclo de trabajo del 50%. Ya. Entonces, fíjense, ya que nosotros vamos a tener acá en este caso de que el periodo es lo mismo que 1 partido por 50, ya que corresponde en este caso ya a 0,02 segundos o 20 milisegundos. Vamos a tener 20 milisegundos, ¿cierto? De periodo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué podemos tener? Fíjate que acá tenemos tres variables, ¿cierto? Y cuando tenemos más variables que ecuaciones, nosotros lo que generalmente hacemos es fijar uno de los valores. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a tener entonces, podemos asumir un valor fijo para C, ¿ya? Y nosotros empezamos a jugar con las otras dos variables. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Supongamos un condensador de 1 por 10 elevado a menos 6 faradios. ¿Ya? Eso equivale a un condensador de 1 microfaradio, ¿ya? Que es por lo general el valor que se toma. Después, si no se llega a la solución, porque esto es resolver un problema matemático, pero eventualmente los problemas matemáticos ya nos pueden dar valores de resistencia negativos, lo cual no corresponde a la realidad. Entonces, en esos casos tenemos que ir jugando con el valor de C, por ejemplo, o fijar una de las variables y cambiamos las otras dos. Entonces, ¿qué podemos obtener de acá? Vamos a tener lo siguiente. Tomamos la primera ecuación o sea, esta ecuación de acá, el tiempo de L. Fíjense que si el ciclo de trabajo es del 50% y que el periodo es de 20 milisegundos, nosotros podemos inferir acá de que el tiempo en alta va a ser 10 milisegundos y el tiempo en baja también va a ser de 10 milisegundos. Ya, en este caso, ¿qué podemos obtener? Vamos a tomar esa ecuación, ¿ya? Y esta ecuación nos dice 0,7 por RB por C es igual a 10 milisegundos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Queremos calcular RB. Y en este caso, bueno, R1, R2, ya RB en este caso sería la segunda resistencia. Acá vamos a obtener lo siguiente. RB o R2, ¿ya? Va a ser igual a 0, o sería 1 por 10 elevado a menos 3, sería mucho mejor. 1,0 por 10 elevado a menos 3 segundos. Y eso dividido por, pasamos ese 0,7 y ese C dividiendo al otro lado de la igualdad, dividiendo, pasando al denominador, tendríamos 0,7 por C, ¿cierto? Reemplacemos el valor de C. En este caso vamos a tener 10 elevado a menos 3 dividido por 0,7 por 10 elevado a menos 6. Ya, si ese menos 6, ese 10 elevado a menos 6 lo pasamos al otro lado del numerador, pasa con signo positivo. Entonces, vamos a tener 10 elevado a menos 3 más 6, ¿cierto? Dividido por 0,7. Entonces, en este caso, fíjense, la potencia voy a tener menos 3 y 6 se suman, me va a quedar 10 elevado a 3. Por lo tanto, voy a tener 10 elevado a 3 dividido por 0,7. Ya, veamos si eso está correcto. Hay un pequeño error. Ya, ¿cuál sería? Que son 10 milisegundos. Entonces, por lo tanto, significa que sería 10 en este caso. Por lo tanto, esto después pasa a 10 elevado a menos 2, ¿cierto? Esto pasa a 10 elevado a menos 2 y esto también pasa a menos 2, ¿ya? Y por lo tanto, menos 2 más 6 en ese caso serían 4, ¿cierto? Algo no está calzando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fue ese cambio? Por ese 10, ¿ya? Un milisegundo es 1 por 10 elevado a menos 3, pero en este caso estamos hablando de 10 milisegundos. Por lo tanto, acá me queda 10 elevado a 4, ¿ya? Y ese 10 elevado a 4 sería 10.000. Sería igual 10.000.
dividido por 0,7. Y si eso lo metemos en la calculadora, vamos a obtener un valor de, tenemos lo siguiente, decimal, que sería 10.000, y eso dividido por 0,7. De nuevo, 10.000 dividido por 0,7. Ya, en este caso, ¿qué podemos hacer? Hay un problema con los puntos. Ya, veamos. O puedo ocupar la calculadora, la otra calculadora que se, se usa mejor para estos cálculos. Ya, voy a tener acá la calculadora entonces. Ya, sería 10.000. Que la otra está orientada a los problemas de conversión numérica. Tiene un problema con el punto. 10.000 dividido por 0,7, de ahí está. Y eso nos va a dar un total de 14.285. Ese valor que tenemos acá. Fíjense que es 14.000. Y eso podemos llevarlo a kilo ohms, ¿ya? Y eso nos va a dar, por lo tanto, 14,285 kilo ohms. ¿Ya? Y con eso lo tenemos. Ahora, si ese valor, ¿cierto? Ya tenemos el valor del condensador, que nosotros lo fijamos, tenemos el valor de la resistencia, ¿ya? Que en este caso sería 14,2 kilo ohm, y lo llevamos a la primera ecuación, ¿cierto? Ahora reemplazamos en esta ecuación de acá, vamos a tener un tiempo en alta, que también va a ser de 10 milisegundos, ¿cierto? Porque el ciclo de trabajo es de 50%. Entonces tenemos de 10 milisegundos, y eso es lo mismo que 0,7 factor de RA más RB, que en este caso sería 14,285 kilo ohm, ¿cierto? Por 1 por 10 elevado a menos 6 faradios. Ya, entonces, ¿qué podemos obtener de acá? Ya, empecemos a calcular esto. Va a ser, voy a despejar esta parte, ¿ya? Y tendremos RA más 14,285K kilo ohm va a ser igual a los 10 milisegundos, que en este caso sería 10 por 10 elevado a menos 3 segundos, y eso dividido por 0,7, y eso dividido por, en este caso, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, que sería lo que tenemos acá. Ahora, ese valor, ya, si nosotros pasamos el menos 6 para arriba, vamos a obtener lo mismo que teníamos acá. ¿Sí? Porque tenemos un 10 multiplicando, sería 10 elevado a 1 más menos 3 sería menos 2. Entonces vamos a tener 10 elevado a menos 2 más 6, porque ese 6 pasa al numerador dividido por 0,7. Fíjense que esa expresión es igual a esta expresión. Entonces, por lo tanto, esa expresión de acá habíamos llegado a que valía 14,285 kilo ohm. Por lo tanto, podemos llegar a lo siguiente, la siguiente expresión de que RA más 14,285 kilo ohm va a ser igual a 14,285 kilo ohm. Por lo tanto, como tenemos estos dos valores que son iguales, simplemente se eliminan y vamos a obtener de que RA igual 0. ¿Qué significa que la resistencia sea 0? ¿Ya? Recuerden que esto va a ser RA y esto va a ser RB. Que la resistencia sea 0 es simplemente que tú con un cable haces corto, no hay resistencia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si eso lo llevamos al circuito, vamos a obtener al menos valores muy cercanos a eso, porque fíjense, igual encontrar una resistencia de 14,285 preciso, tendría que usar un potenciómetro de precisión o hacer un serie paralelo muy exacto, ¿ya? Entonces se encuentran valores aproximados, pero eso sería. ¿Qué se puede concluir al respecto? Que para poder generar un tren de pulsos de 50 Hz a 50% ciclo de trabajo, es decir, un tren de pulsos de 20 milisegundos de periodo, ¿cierto? Nosotros fijaremos el valor de C del condensador, ya jugamos con estas dos resistencias usando las ecuaciones que más nos convengan y en función de eso obtenemos el valor de RA y RB o R1 y R2, que en este caso fueron 14,285 y RA igual 0. Entonces si reemplazáis la resistencia y el condensador por estos valores, por la pata 3 nosotros vamos a tener un tren de pulso de 50 Hz al 50% de ciclo de trabajo. Y eso ha sido el ejercicio. Espero que se haya entendido. Cualquier duda
Mi correo es nestor.palominos@gmail.com. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego.